Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Reencarnado en Frozen con un sistema mágico. Parte 13. Capítulo 167. Una semana después. Será mejor que regreses pronto, ¿de acuerdo? Drácula miró a Mavis frente a él y no pudo evitar emocionarse. Vale, estoy con ella, puedes relajarte. Una voz rompió la tensión, era Al. Tú, muchacho, lárgate de aquí, estoy hablando con mi hija. Drácula asintió, mirando a Al con desaprobación. Tras una semana de convivencia, finalmente superó su resentimiento y pudo aceptar a Al con sinceridad. Sobre todo porque Mavis, con la ayuda de Al, había experimentado una especie de reversión ancestral y ahora podía caminar libremente bajo el sol. Esto era incluso mejor que esas gafas que tenía, lo que hacía a Drácula sumamente feliz. En cuanto al plan, bajo la influencia de Drácula y Al, y alegando necesidades especiales, pidieron un poco de sangre a todos. Confiando en la garantía de Drácula y Al, los monstruos accedieron a proporcionar muestras. Al final, consideraron que perder esa pequeña cantidad de sangre no era nada y seguían agradecidos al Hotel Transilvania. En resumen, todos estuvieron de acuerdo. Hay que decir que estos monstruos a veces son muy ingenuos. No ocurrió nada destacable, salvo un detalle que llamó la atención de Al: había sangre mutante escondida entre ellos. Era la hija de Wayne, esa niña a la que incluso los cachorros de lobo temían. Resultó ser una influencia de linaje, lo cual fue bastante interesante. En cuanto al resto, después de que Al consultara con el sistema, sin contar las repeticiones de raza, obtuvo 47 tipos de sangre de monstruo. Junto con la sangre mutante, eso sumaba 51 tipos en total. Una excelente cosecha. Tras permanecer en el hotel casi una semana más para asimilar sus sentimientos, Al sintió que era hora de ocuparse de asuntos serios. Las misiones del sistema debían retomar su curso. Hubo algunos detalles que valía la pena mencionar sobre la semana pasada. Por ejemplo, al final del cumpleaños de Mavis, muchos monstruos se despidieron, incluyendo al cuarteto y a Sakaf, quien fue enviado por Al. Antes de irse, Al le puso una marca espiritual como doble medida de seguridad y lo envió junto con su novia a trabajar con el Dr. Singer. También estaba el joven Jonathan. Gracias a la meticulosa gestión y los arreglos del Dr. Singer, sumados a las propias características del muchacho, logró unirse a la Sagrada Orden. Aunque solo era una filial, fue un buen comienzo. En cuanto a la organización de Arendelle, se desarrolló gradualmente según el plan de Al, comenzando a ganar popularidad en una pequeña región. Algunos monstruos rescatados querían jurar lealtad a la organización. Según las órdenes de Al, serían miembros externos antes de convertirse en miembros de pleno derecho. Los monstruos eran un poco difíciles de controlar, pero la situación mejoró tras la llegada de Sakaf. Todo transcurría con normalidad. Otra cosa importante, impulsado por el atractivo del dinero, el Dr. Singer reclutó a muchos científicos y recién graduados. Ninguno sabía para qué organización trabajaba, estaban allí simplemente por interés en la ciencia. Les atraían los sencillos conceptos genéticos propuestos por Al y el hecho de tener monstruos reales para estudiar. Los resultados ya empezaban a notarse. Las armas del Dr. Singer también sufrieron modificaciones basadas en la estructura corporal del jorobado. En general, todo progresaba en la dirección correcta. Esta era la situación general durante la última semana. Al, vámonos. En un momento de distracción, Drácula concluyó su emotiva despedida con Mavis. Ella se acercó a Al y le tomó la mano. Sí. Ignorando las señales visuales que Drácula le daba, Al usó el elemento viento y despegó directamente hacia el cielo con Mavis. Abajo, Drácula pataleaba furioso. Quería que Al convenciera a Mavis de no irse, pero el chico simplemente lo ignoró. ¿A dónde vamos ahora? Volar por encima de las nubes era algo que Mavis nunca había experimentado, así que estaba muy emocionada. Claro que vamos a un aeropuerto humano, si no, sería demasiado agotador. Al sonrió y comenzó a descender lentamente. Volar tan alto era solo para que Mavis sintiera la novedad. Lo entiendo. Pero, ¿de verdad esos pájaros de metal que fabrican los humanos pueden volar tan lejos? Lo dudo mucho, preguntó Mavis, que ahora era casi como Sakaf, queriendo saber el motivo de todo. Ya lo verás cuando lleguemos. Al no explicó mucho. Mavis simplemente asintió y comenzó a admirar el paisaje. Parecía una niña curiosa que nunca antes había visto el mundo, lo cual era cierto. De repente, pareció percatarse de algo y señaló al suelo. Ella gritó emocionada: miren, son el tío Frank, el tío Wayne y el tío Murray, están abajo. Al miró en la dirección indicada. ¿Realmente eran ellos? ¿Qué estarían haciendo? Parece divertido, vamos a bajar a ver, dijo Mavis. Al asintió y aterrizó suavemente en un bosque cercano. Capítulo 168. Vámonos. Tras aterrizar, Al tomó la mano de Mavis, con ganas de ir a esa ciudad para ver qué estaba pasando. Sin embargo, notó que Mavis dudaba un poco, como si no quisiera caminar. Por su expresión, Al comprendió, aún recordaba aquella vez que Drácula la había asustado, solo que no había dicho nada. Al pensarlo, Al sintió un nuevo resentimiento hacia Drácula. ¿Por qué siempre tengo que arreglar el desastre? Pero al mirar a Mavis, suspiró, en realidad, solo él podía resolverlo. Se giró y abrazó a Mavis, consolándola en voz baja. Todo está bien, todo está bien. Estoy aquí. Yo también soy humano, y desde luego no te harán daño, igual que yo no lo haré. Sé una buena niña. Tras unos minutos de consuelo, Mavis dejó de temblar y se quedó en silencio en los brazos de Al. Con un leve asentimiento, se separó del abrazo. Vamos. Al le tendió la mano de nuevo. Mavis le dedicó una dulce sonrisa y puso su mano sobre la de él. Los dos descendieron uno al lado del otro, tomados de la mano. ¿Dónde podrían estar mis cachorros de lobo? No lo sé, tal vez en algún lugar. Olvídate de eso, fíjate en lo que están haciendo esos humanos. No lo sé. ¿Por qué hicieron representaciones de nosotros? ¿Quieren maldecirnos? Oh, no. El cuarteto permanecía oculto entre los arbustos, observando y susurrando. Oye. Al se acercó y les dio una palmada en el hombro mientras los saludaba. Los cuatro dieron un salto del susto.
Wayne cayó al suelo como un perro, Griffin dejó caer sus gafas, Murray arrancó una flor y se la metió en la cabeza, y Frank, el monstruo de Frankenstein, cerró los ojos imaginando que era un árbol. Al se llevó la mano a la frente. ¿Qué clase de amigos se había hecho Drácula? ¿De verdad eran invencibles hace 100 años? No lo parecía en absoluto. Tíos, somos nosotros. Mavis ya estaba acostumbrada y lo anunció en voz alta. Murray abrió sus pequeños ojos. Wayne también reaccionó, y Frank rápidamente volvió a la normalidad. Hola chicos, ¿alguien ha visto dónde están mis gafas? Ah. Lo encontré. Griffin había vuelto. La escena fue bastante embarazosa. ¿Ustedes dos están juntos? ¿Qué? Dios mío, siempre dije que Drácula acabaría aceptando, mira eso. Para evitar prolongar la incomodidad, Wayne miró a Mavis y Al, que iban de la mano, y habló con calma. El tema despertó de inmediato el interés de todos, e incluso Murray gritó de alegría. Vale, ya basta. ¿Qué hacéis todos aquí? Al ver la cara de vergüenza de Mavis, Al la interrumpió rápidamente. Los cuatro intercambiaron miradas y se tomaron unos minutos para explicar la situación. Resultó que uno de los cachorros del lobo de Wayne se había perdido, así que salieron del bosque a buscarlo y terminaron viendo a los humanos realizando actividades extrañas. Al echó un vistazo a su alrededor y vio que se trataba del tradicional festival de los vampiros. En este mundo, la gente tiene muchos admiradores de los monstruos e incluso han creado festividades relacionadas. Al parecer, hoy era una de ellas. Así que Al les explicó a los monstruos por qué los humanos estaban haciendo esto. ¿Qué? ¿Estás diciendo que les caemos bien? No. Eso es imposible. Siempre quisieron quemarnos vivos. Tras escuchar la noticia, el cuarteto expresó su incredulidad, con varias voces que manifestaban duda y asombro. Palto. Al apretó el puño y los cuatro se quedaron en silencio. Si no me creen, hagan lo que les digo. Al ver que asentían con cierta desconfianza, Al dio las instrucciones, tal como en la historia original. Tras escuchar, Frank agitó la mano. Ya no sé cómo asustar a nadie, esto no va a funcionar. Va. Fuego. Yo. En medio del discurso, Griffin simplemente encendió una cerilla, sobresaltando a Frank, quien se abalanzó sobre su propia estatua y rugió a la gente de abajo. ¿El resultado? Empezaron a aplaudir. Nadie esperaba ese desenlace, excepto Al. A continuación, Murray caminó lentamente, rodeado de fervientes admiradores de la momia. Luego le tocó el turno a Griffin. Al principio nadie lo notó, pero cuando Murray lo señaló, la gente lo reconoció y también quedó rodeado. Finalmente, Wayne avanzó con su majestuosa postura de hombre lobo y al instante se ganó a la multitud de fans. Cabe mencionar que su cachorro de lobo, al verlo rodeado, atacó con ferocidad, provocando un pequeño alboroto que casi hizo que su padre se llevara a la fuerza. Pero, al final, todo salió bien. Vaya, tenías razón. Hola. Me siento genial ahora mismo. ¿Cómo les voy a gustar si soy invisible? Alejen ese fuego de mí, lo odio. Llevando a Mavis consigo, cruzaron la ciudad. Durante el trayecto, el cuarteto disfrutó de la admiración de la multitud. Poco después, con Mavis observando cada detalle con curiosidad, finalmente cruzaron la ciudad y se despidieron del cuarteto. Podría decirse que, tras este encuentro, su percepción de los humanos cambió, lo que sin duda le sería de gran ayuda en sus planes futuros. Así pues, continuó el viaje con Mavis, preparándose para ir a encontrarse con el Dr. Singer, es decir, con la sede de la organización Arendelle. Capítulo 169. Ciudad de Diglan, África. Una ciudad famosa por su relieve y sus lagos entrelazados. El Dr. Singer eligió este lugar como su cuartel general, se dice que este fue su antiguo centro de operaciones. Vaya, así que este es el mundo humano, es prácticamente como me lo imaginaba. Al bajar del avión y salir del aeropuerto, Mavis tomó del brazo a Al. Al contemplar la bulliciosa metrópolis, habló con entusiasmo. Esto es solo la punta del iceberg. Te llevaré a dar un paseo estos próximos días, dijo Al, mirándola con cariño. Conjunto. Luego, los dos caminaron por las calles como una pareja de recién casados. De repente. En un pequeño parque a lo lejos, la actividad lúdica de algunos niños llamó la atención de Mavis. ¿Qué es eso? Mavis señaló hacia allá. Al miró y respondió riendo, es solo una patineta, un juguete de niño. Eso parece muy divertido, vamos a verlo. Mavis tiró juguetonamente de la mano de Al. Él está bien. Amiguito, ¿le prestas tu patineta a tu tía para que juegue un rato? Al acercarse, Mavis se agachó y sonrió a un niño que sostenía la patineta. Sí. Gracias a la respuesta positiva, Mavis consiguió el monopatín. Era la primera vez que hablaba con alguien que no fuera Al. Sin duda, fue un paso adelante, incluso para alguien tan pequeña. Cuidado. Al ver que Mavis se disponía a bajar por la rampa, Al le dio una advertencia. No me subestimes, soy muy buena en esto. Mavis colocó su patineta y miró hacia atrás, dirigiendo a Al una mirada larga y desdeñosa. Al sonrió y no dijo nada, si algo sucedía, él podría protegerla. Bojú, allá voy. Mavis soltó un grito de emoción y se lanzó directamente sobre la patineta. Era una rampa en forma de U, donde se podía ir de un lado a otro. Empezó a desafiarse a sí misma con trucos difíciles, uno tras otro, divirtiéndose muchísimo. A veces, incluso arqueaba las cejas mirando a Al, llena de orgullo. En cualquier caso, Mavis tenía talento, bastaba con ver la expresión de asombro en los rostros de los niños que la rodeaban. Quizás gracias a su experiencia volando, ya fuera transformándose en murciélago o volando con Al, Mavis podía mantenerse en el aire durante mucho tiempo, lo que facilitaba las maniobras más difíciles. Pero para Al, eso seguía sin ser nada. Minutos después, Mavis se detuvo, con aspecto algo cansado, y le entregó el monopatín a Al con una expresión que decía, si puedes hacerlo, súbete. ¿Qué fue eso? ¿Quieres ponerme a prueba? Presta atención. Al aceptó el desafío y tomó la patineta. También se lanzó en picado, comenzando con una maniobra compleja. Giró 2 veces en el aire con la patineta, cruzando al otro lado al instante, luego hizo saltos laterales, una caída en espiral al estilo helicóptero, y así sucesivamente. Finalmente, los objetos que los niños sostenían cayeron al suelo, y allí se quedaron, boquiabiertos, durante un buen rato.
Mavis los observaba con adoración, con el rostro sonrojado por la emoción. En las calles, unos minutos después. Al, ¿estás seguro de que es la primera vez que juegas? ¿Cómo es que eres tan bueno? Preguntó Mavis emocionada, tomándolo del brazo. ¿No jugaste tú también y tuviste mucha suerte la primera vez? ¿Por qué no podía ser mejor que tú? Al se rió mientras le pellizcaba la naricita a Mavis. HMPH, ¿tuviste la audacia de decir que soy inferior a ti? Pues me voy a enfadar. Mavis apartó su mano fingiendo desdén. Así que me voy. Al estaba provocando. Tú, no puedes, no te dejaré ir. Mavis, furiosa, agarró con fuerza el brazo de Al para impedir que escapara. Jaja, solo bromeaba, vamos. ¿Nos vamos? ¿Dónde vamos a jugar? ¿Sigues pensando en jugar? Ya que estamos aquí, necesitamos ajustar nuestro horario de sueño al horario humano, de lo contrario, ¿cómo vamos a disfrutar? Primero, busquemos un hotel para adaptarnos a la zona horaria. Al le dio un ligero golpecito en la cabeza. Ya era de noche, y aunque la vida nocturna en las grandes ciudades era animada, Al pensó que Mavis primero debería experimentar el placer de salir durante el día. Vale. Vaya, apenas nos hemos ido y ya quieres maltratarme. Mavis se masajeó la cabeza, hablando con tono necesitado. Deja de ser tan dramático, vámonos. Sí. Así que encontraron un hotel. Para Mavis, esto no era nada nuevo, ya que su familia trabajaba en el mismo sector. La diferencia radicaba en que uno atendía a humanos y el otro, a monstruos. Transcurrió un día tranquilo. Como no se conocían desde hacía mucho tiempo, ciertas intimidades aún no eran posibles. Dormían juntos ocasionalmente, pero no era frecuente. Desde que descubrieron los sentimientos del otro, la timidez de Mavis pareció aumentar. Incluso después de haber dormido juntos varias veces, todavía se sentía avergonzada e incómoda. Al no tener otra opción, Al simplemente respetó su tiempo. Capítulo 170. A la mañana siguiente, muy temprano, Al ya estaba listo. Fue a la puerta del dormitorio de Mavis. Parecía que la diferencia horaria, el viaje en avión y los momentos de juego la habían agotado casi por completo. Era casi mediodía y ella aún no se había levantado, aunque él también se había despertado hacía poco. Por desgracia, Al había alterado su rutina para coincidir con el horario de los monstruos. Ahora tenía que volver a la normalidad. En Arendelle, siempre se despertaba a tiempo, a diferencia de Anna, aquella niña a la que le encantaba quedarse en la cama. Toc, toc, toc. Al llamó a la puerta, pero nadie respondió. Por suerte, también tenía la tarjeta de la habitación. Bip. Al oír el sonido, Al abrió la puerta de inmediato, con la intención de despertar al perezoso. ¿El resultado? Sorpresa. Mavis estaba colgada boca abajo del techo. En el momento en que Al entró, ella apareció de repente para asustarlo, pero terminó brindándole un beneficio inesperado. Dios mío, ¿por qué volvió a pasar esto? Mavis se sintió avergonzada. La última vez que lo hizo, le robaron su primer beso. ¿Por qué se besaron de nuevo esta vez? No importaba, Mavis decidió tomar la iniciativa. 5 minutos después. Uf. Mavis jadeó profundamente. Esto no era humano, ni siquiera se detuvo a respirar. Al comenzó a reír victoriosamente. ¿Acaso la joven todavía quiere rebelarse? ¿No sabe con quién se está metiendo? Mavis sabía que era su culpa, así que no tuvo el valor de quejarse de Al, sobre todo porque, al final, fue ella quien tomó la iniciativa. Bueno, después de prepararse, Mavis y Al fueron al restaurante a desayunar. ¿Tienen pastel de gritos aquí? ¿Sabes qué es mi favorito?, preguntó Mavis en el camino. No lo tiene, pero habrá otras cosas deliciosas. Grave. Después de terminar su café, el pastel de los gritos quedó en el olvido. Mavis jamás se había imaginado que la comida humana pudiera ser tan deliciosa. Al ver sus ojos brillar, Al se dio cuenta de que tenía otra pequeña glotona entre manos. En el futuro, de vuelta en Arendelle, le pediría a Aldor que le demostrara sus habilidades. Entonces, comenzó la rutina de las reuniones. Primer día, pasaron el tiempo en su habitación usando internet para adquirir conocimiento sobre el mundo humano y viendo películas. Segundo día, comenzaron a recorrer los parques y los barrios cercanos. Tercer día, fueron a la playa. Cuarto día, visitaron el parque de atracciones. Quinto día, pasearon como enamorados, yendo al cine. Sexto día, lograron explorar toda la ciudad de Diglan. Séptimo día, tras una semana de intensa interacción, los sentimientos se avivaron. En la habitación de Al, los dos pasaron una noche agradable. Los días siguientes los pasó Al cuidando constantemente de Mavis. Hoy, por fin había llegado el momento de la despedida. En el aeropuerto, Mavis sostenía la mano de Al, reacia a marcharse. Necesitaba regresar. Su padre no podía quedarse solo en el castillo mucho más tiempo. Además, se alegraba de haber pasado tanto tiempo en el mundo humano. Sin embargo, a medida que Mavis fue conociendo mejor a los humanos, se dio cuenta de que ya no podía vivir sin Al. Comparado con él, los demás eran como arena en el suelo ante una perla en el cielo. Nadie podía compararse con Al, y eso hizo que el corazón de Mavis le perteneciera por completo. Me voy. Cuídate mucho, vuelve a visitarme cuando puedas y yo también encontraré la manera de ir a verte. Arrojándose a los brazos de Al, Mavis habló con melancolía. Era una chica inteligente, sabía que Al tenía asuntos importantes que atender y no quería molestarlo. Al le acarició suavemente el cabello, que, por sugerencia suya, ahora era largo, negro y liso. Sí. Sin muchas palabras, ese suave sí bastó para hacer sonreír a Mavis. Me lo prometiste, tienes que pensar en mí todos los días. Saliendo del cálido abrazo, Mavis se secó las lágrimas y habló. Con seguridad. Luego, tras ver a Mavis abordar el avión, Al salió tranquilamente del aeropuerto. Se había formado otro vínculo. Jefe. La aparición del Dr. Singe interrumpió los pensamientos de Al. ¿Y cómo van las cosas?, preguntó Al con frialdad. Aunque no había estado en el cuartel general esa semana, se mantenía en contacto por teléfono, dando órdenes a Singe. Siguiendo sus instrucciones, nuestra influencia se expande constantemente. A este ritmo, en menos de medio mes, no quedarán enemigos en África. Esta será nuestra base de apoyo más sólida.
Además, gracias a la información que nos proporcionó, reclutamos con éxito a algunos monstruos de la región. Los desobedientes fueron capturados para su investigación. La lógica genética que nos facilitó fue sumamente valiosa. Mi equipo de científicos y yo, tras mucho esfuerzo, finalmente desarrollamos la poción monstruosa. Al arqueó las cejas con interés. Originalmente, solo había ofrecido algunas de sus opiniones y conocimientos sin mucha esperanza, pero no esperaba que realmente dieran resultados. Capítulo 171. Vamos. Llévame al cuartel general para que lo vea, dijo Al con naturalidad. Aún no había visitado el cuartel general porque ciertas cosas no eran apropiadas para que Mavis la supiera en ese momento. Sí. El coche está listo. En el coche, el Dr. Singe continuó con el informe. Dime, ¿cuáles son los efectos de la poción monstruosa 1.0 que desarrollaste? La investigación para esta poción se llevó a cabo principalmente mediante la extracción del ADN de Quasimodo. Su único efecto es potenciar el sentido del olfato humano. Su característica distintiva es que permite diferenciar a los humanos de los monstruos. Al escuchar la presentación de Singe se interesó. Continúa. Después de numerosos experimentos en humanos, todos prisioneros condenados a muerte, la poción monstruosa evolucionó de la versión 0.1 a la actual 1.0. Pasamos del colapso genético inicial a la estabilidad actual, y de la monstruosidad inicial a mantener la forma humana. La estamos mejorando constantemente, y ahora está confirmado que se puede producir en masa. Seleccionamos a algunos voluntarios y les inyectamos la versión 1.0, formando un equipo de cazadores de monstruos. Dado que algunos monstruos parecen humanos superficialmente, después de descubrirlos, los observamos. Si son conservadores, los convencemos de unirse a nosotros. Si son radicales. Singe hizo un gesto de cortarse la garganta. En cuanto a la situación en el mundo de los monstruos, Singe la comprendía perfectamente. Al fin y al cabo, su antiguo jefe era Van Helsing. Un hombre que cargaba con el destino de su familia, cuyo linaje entero llevaba siglos intentando capturar a Drácula. ¿El resultado? Probablemente ahora esté por ahí cuidando de su cuerpo mecánico. Guiados por Singe, llegaron al cuartel general en Arendelle. A excepción del equipo científico y los responsables de los sectores Espina y Escudo, nadie más podía acceder al núcleo. Los miembros de dichos sectores se encontraban en otra base exclusiva. En resumen, no existía comunicación entre ellos. Oficialmente, no tenían ninguna conexión con el cuartel general. Al entrar, la presencia de la tecnología no era tan fuerte. Después de todo, todavía estamos en el siglo XXI y la genética era un campo completamente nuevo. Por lo tanto, parecía algo común. Y déjenme ir, déjenme salir, malditos humanos, jajaja. Enseguida encontraron una celda transparente donde estaba Quasimodo. Por suerte, al ser el primer monstruo de investigación del laboratorio, podía permanecer al aire libre. Otros monstruos capturados más tarde se enfrentaron a ambientes fríos y húmedos. Pero era evidente que ya se había vuelto loco. Aunque la sangre de los monstruos es abundante, no puede soportar ser drenada de esa manera. Ignorándolo, continuaron adentro. Media hora después, en la oficina de Singe, Al se sentó en el sofá. Tomó una copa de vino tinto y dio un sorbo. El de la colección de Drácula estaba mejor. Al examinó la bebida, en general estaba buena, mejor de lo que esperaba, especialmente la poción olfativa, a la que catalogó como poción monstruosa 1.0. En el futuro, habrá diferentes versiones de la poción. Las más potentes otorgarán más habilidades a los monstruos. Más adelante, podrían usarse como recompensas. Distintas personas recibirán diferentes pociones para mantenerlas bajo control absoluto. En el cuartel general había algunos monstruos, como el joven Sakaf, quien lideraba a todos los monstruos de los sectores Espina y Escudo. Con un poco de astucia y el apoyo de Al, ahora era alguien importante. El Dr. Singe también recolectó sangre de muchos monstruos. Al menos todos los monstruos subordinados donaron sangre. Lo llamaban una prueba de lealtad. Al recolectó algo, tras eliminar los duplicados, quedaron 19 tipos. Desafortunadamente, no había mutantes, lo cual es lógico, ya que los mutantes son difíciles de encontrar. Al dejar el trofeo, el Dr. Singe permaneció de pie respetuosamente a su lado. Si sus alumnos, que estaban afuera, hubieran presenciado la escena, se habrían quedado atónitos. Después de todo, públicamente, Singe era el jefe y todos le temían, ¿y Al? Probablemente solo lo veían como el asistente del doctor. La genética es un tema complejo, Singe no podría con todo solo. Al frunció el ceño, el Dr. Singe le había asignado dos tareas difíciles y prioritarias. Primero, el flujo de caja aún no se había estabilizado. Los tesoros que Al trajo al principio y toda la fortuna de Singe estaban invertidos, y los recursos estaban a punto de agotarse. Esto era sencillo. ¿Acaso la familia detrás de Sakaf no era antigua? Incluso destruida, debería tener reservas. Llevaría a Sakaf para comprobarlo. Si eso no funcionaba, se centraría en el objetivo a corto plazo de la poción monstruosa, apuntando al aspecto de fuerza, para comerciar con gobiernos o en el mercado negro global. En cuanto al segundo problema, era ese chico, Jonathan. Capítulo 172. Como ya se mencionó, el joven Jonathan se había unido a la Santa Iglesia y ahora pretendía dominar toda África. Solo quedaba un problema, la Santa Iglesia tenía una filial en esa región. Jonathan se había unido a esa filial y había descubierto algunos de los planes de la organización. Por ejemplo, Arendelle se desarrollaba de forma muy rápida y visible, lo que atrajo la atención de la Santa Iglesia. Intentaban investigar, sabían de la existencia de Espina y Escudo, pero desconocían por completo al gigante que actuaba tras ellos. Una vez descubierto, podrían informar a la sede central, lo que inevitablemente desencadenaría una feroz batalla. Afortunadamente, tenían la intención de resolverlo por su cuenta, lo que facilitó mucho las cosas. Dado que el objetivo era derribar la Santa Iglesia, debía hacerse paso a paso. Mañana, pídele a Jonathan que venga a mi oficina. Sí. A la mañana siguiente. Señor, me llamó. Jonathan estaba de pie en la oficina, respondiendo de una manera extremadamente respetuosa mientras miraba a Al, que estaba sentado en la silla del jefe. No estaba mal, después de medio mes sin verse, estaba mucho más tranquilo que al principio. Al asintió satisfecho. Parecía que los planes de Singe para Jonathan eran muy acertados. Sí. Tengo algunas cosas que contarte.
Mírame ahora, dijo Al, con las manos apoyadas en la mesa. Jonathan parecía como se le había pedido. Ilusión, pensó Al para sí misma. Jonathan cayó en un estado de trance, sintiéndose inmerso en algo maravilloso. Al se acercó y colocó una marca espiritual en el cuerpo de Jonathan. Esta fue la conclusión de Al. Después de todo, Jonathan sería una gran ventaja, pero tener un corazón demasiado bondadoso no sería bueno. Eso podría afectar el plan, y dado que se había unido a la Santa Iglesia, sería peligroso que cambiara de bando sin control. Ahora también podía revelarle algunos planes a Jonathan. Antes, le había pedido a Shinji que no le contara la verdad por temor a que perdiera el control, pero ahora las cosas eran fáciles de resolver. Podría revelarle cosas como espina y escudo, así como investigaciones sobre monstruos y pociones para monstruos. Jefe, ¿cuáles son las siguientes instrucciones?, dijo Jonathan con seriedad. Comprendió que Al tenía un propósito al contarle todo aquello. Bueno, quiero que esta noche tomes a espina y escudo y derribes esa rama. Estarás al mando. Al sonrió levemente. No había nada más cómodo que infiltrar a un espía en la casa del enemigo. Sí. Jonathan lo entendió. De acuerdo, ve a coordinar el trabajo con Shinji. La acción será esta noche. Sí. Jonathan se retiró. Al permaneció junto a la ventana, observando la catedral de la Santa Iglesia, que se encontraba no lejos de la sede de Arendelle. Por la noche, pertenecería a Arendelle. Pasó el tiempo y cayó la noche. Jonathan regresó de la iglesia sagrada al cuartel general y, junto con Sakaf, lideró a espina y escudo. Bajo la luz de la luna, recorrieron las estrechas calles hacia la iglesia sagrada. Al observaba todo, esperando en silencio el desenlace. Tras media hora, la catedral de la Santa Iglesia se iluminó repentinamente durante 3 segundos, y las letras ALDE aparecieron brevemente en el cielo. Al sonrió levemente. Había sido demasiado fácil lidiar con aquel grupo de pececitos. Salió volando directamente por la ventana hacia la catedral. Esa era la señal que había acordado con Jonathan para el éxito de la misión. Indicaba que habían tenido éxito. Al aterrizar, Jonathan y Sakaf notaron su presencia y despidieron a los demás. Al apareció y entró lentamente en la catedral. Sakaf y Jonathan lo siguieron apresuradamente. Originalmente, allí había 6 santos, 2 de los cuales eran el líder y el sublíder. Fue gracias a la intervención de Shinji que Jonathan salvó al sublíder de las manos de los monstruos, convirtiéndose así en el 7º miembro del lugar. Ahora estaban todos atados fuertemente, con trapos en la boca para impedir que gritaran al despertar. ¿Y bien? ¿Algún descubrimiento?, le preguntó a la Jonathan. Ningún descubrimiento relevante, salvo la depravada vida privada de estos santos. Solo encontramos una lista y la riqueza que acumularon a lo largo de los años mediante trampas y engaños. O mirando la lista que le entregó Jonathan, Al asintió. Como era de esperar, la corrupción estaba por todas partes. Por lo tanto, el primer problema podía posponerse. Ese grupo de personas codiciosas sin duda había malversado mucho dinero. Mientras hojeaba la lista, Al echó un vistazo disimuladamente y se sorprendió un poco. En la lista figuraban clientes potenciales y clientes habituales, toda clase de personas ingenuas, ricas, cobardes y supersticiosas. No es de extrañar que fueran tan fáciles de engañar. Al ver a un miembro de la Santa Iglesia inconsciente cerca, que se había orinado en los pantalones del susto, Al pensó en lo que eso podría lograr. ¡Qué estupidez! Además, la lista incluía a todos los paladines de África. El responsable fue un insensato al enviarlos a todos, algunos a cazar monstruos, otros a extorsionar dinero. Se desconoce qué estaban pensando. ¿Acaso creían que nadie los atacaría? Lo siento, pero yo, el príncipe Al, no sigo los caminos convencionales. Capítulo 173. De vuelta en la sede central, toda la riqueza de la catedral fue trasladada allí. En cuanto a la catedral, aún necesitaba a alguien al mando para evitar problemas innecesarios. Por lo tanto, Jonathan se quedó para custodiar el lugar con 6 subordinados astutos. En cuanto a la lista, los clientes potenciales serían interceptados por ellos, pues, al fin y al cabo, eran profesionales de la actuación. Los clientes habituales también serían trasladados a Arendelle de forma anónima. Utilizando el nombre de la Santa Iglesia, todo se haría de manera imperceptible. Respecto a la lista de paladines, Al se la entregó al Dr. Shinji, ordenando a Zorn que se encargara del asunto. En resumen, la retaguardia debía estar bien asegurada en 6 meses. Si Shinji no lograba esto eliminando todos los obstáculos, Al consideraría reemplazarlo. Respecto a la situación actual, la riqueza de la catedral solo alcanzaba para mantener las operaciones durante 1 o 2 semanas, ya que todos sabían lo costosa que era la tecnología. Por lo tanto, Al también tenía la intención de utilizar la fortuna de la familia Sakaf. Vamos, Sakaf, visitemos tu tierra natal, dijo Al, mirando a Sakaf, que ya estaba de pie frente a él, listo para partir. Al llegar al aeropuerto, abordaron el jet privado de Arendelle, volando directamente a Loaxo, la ciudad natal de Sakaf. ¿Te estás seguro de que tu familia está aquí? Al miró a Sakaf con recelo. Si la lealtad no era absoluta, Al sospecharía que lo estaban engañando. Al bajar del avión, sin descansar, Al permitió que Sakaf lo guiara hasta el centro de la calle comercial. Tienda Fuka. Eso, bueno, todavía había alguna conexión. Sí, esta es la única entrada para la familia y también una forma de que la familia acumule riqueza. ¿Solo uno? Al entrecerró los ojos. Si es así, seguro que hay ratas merodeando por aquí. Si no conseguían lo que querían, desde luego no se darían por vencidas. De hecho, estando allí de pie, sin siquiera acercarse a la tienda de Fuka, Al sintió varias miradas sobre ellos. Curioso, además de la Santa Iglesia, ¿había alguien más interesado en la fortuna de la familia Sakaf? Tras echar un vistazo distraídamente a su alrededor y memorizar la ubicación de las distintas facciones, Al siguió a Sakaf hacia la tienda. ¿Tiene tu familia algún enemigo?, preguntó Al. Eso, no estoy muy seguro. Mi padre y los demás nunca me contaron estas cosas. Sakaf se rascó la cabeza, avergonzado. Entiendo. Como él no lo sabía, no importaba, alguien más se enteraría. Bienvenidos. Nada más entrar, un empleado lo saludó. Al lo miró de arriba abajo, pero no dijo nada. Primero, echó un vistazo a su alrededor. ¿Es la primera vez que vienes aquí? Sí.
Permítanme presentarles nuestra primera planta, dedicada a productos de lujo cotidianos, hechos a medida para los más adinerados. En la segunda planta se almacenan armas o hierbas, suministradas por los señores de la Santa Iglesia, todas de excelente calidad. La tercera planta es la zona franca de mercancías. Para acceder a ella, es necesario ser VIP, y habrá personal especializado para guiarle. En el cuarto piso, solo los VIP saben lo que hay dentro. Entiendo. Al caminaba tranquilamente mientras Sakab atendía al dependiente. Mentalmente puso los ojos en blanco. Sabía perfectamente a qué se dedicaba la tienda de su familia y no necesitaba presentaciones. Incluso conocía el túnel secreto que conducía a la casa familiar, a 15 metros de profundidad. Vámonos. Después de dar un paseo, Al le dijo a Sakab y salió de la tienda. Sí. Sakab intercambió unas cuantas palabras al azar con el empleado y luego se marchó. Se podía oír vagamente el murmullo del dependiente que estaba detrás de ellos. En serio, si no tienen dinero, no entren y pierdan el tiempo. Dime, ¿qué te pareció extraño? Preguntó Al mientras caminaba por la calle. Sí, señor. He notado que han reemplazado a todos los empleados. No son las personas que yo conocía. El hijo del mayordomo, que se suponía que estaba a cargo aquí, también ha desaparecido. Lo entiendo. ¿Sabes cómo contactar con tu familia? Sí, hay un pasadizo secreto a 15 metros de profundidad, pero hay que bajar en el ascensor por la puerta oculta del cuarto piso. ¿Cómo funciona su sistema VIP? Preguntó Al con curiosidad. Parecía que la familia de Sakab tenía buen ojo para los negocios, lo cual era una lástima. El estatus VIP solo se obtiene mediante recomendación de miembros de la familia o si estos lo otorgan, de lo contrario, no es posible. Es comprensible. Qué descaro colaborar con la Santa Iglesia durante más de 100 años y que su verdadera identidad se descubra solo después de un siglo. No es nada sencillo. De acuerdo. Primero busquemos un lugar. Al caminó directamente en una dirección. Era el cuartel general de una facción que acababa de descubrir. Al parecer, necesitaban información para decidir su próximo movimiento. Sakab lo siguió en silencio. Aunque deseaba venganza, la razón le decía que no actuara impulsivamente, pues el señor lo resolvería todo. Capítulo 174. No muy lejos de Al. Oye, ¿por qué esos dos tipos vienen hacia nosotros? No pasa nada, somos gente normal haciendo vigilancia. Nadie va a atacarnos. Dos hombres estaban sentados en un sofá frente a una tienda de té con leche. Uno sostenía un periódico y el otro bebía té. Parecía normal, pero habían elegido el mejor lugar para observarlos. Podían ver claramente quién se acercaba a la tienda Fuka. El único inconveniente era que eran demasiado visibles y otras facciones también podían verlos. No les importaba, cada uno usaría sus habilidades cuando llegara el momento. Mientras caminaba, Al estaba seguro de que esos dos tenían problemas. Observaban discretamente la situación alrededor de la tienda de Fuka. Eran bastante osados al elegir un lugar tan expuesto. Al entró en la tetería con Sakab. Dejó de preocuparse por quien lo había atormentado antes. Al entrar, Sakab les dirigió una mirada extraña, pero no dijo nada y siguió a Al. Pidieron algo y se sentaron a la mesa, fingiendo ser gente común. Sin embargo, a Sakab le pareció cada vez más extraño y frunció el ceño. ¿Algún problema? Al notó de inmediato. Señor, le cuento. Sentí que esos dos hombres me resultaban familiares. Tal vez sean miembros de nuestra familia de murciélagos. Sakab finalmente expresó su conclusión. Interesante. Al los observó disimuladamente desde afuera. ¿Podría tratarse de una disputa familiar? Parecía necesario capturarlos para interrogarlos. Finalmente, media hora después, uno de ellos entró al baño. Al lo siguió sin darse cuenta. Unos minutos más tarde, el hombre salió primero con la mirada perdida y se dirigió hacia su compañero. Al salió después y se sentó de nuevo frente a Sakab. Señor. Sakab estaba a punto de preguntar algo, pero Al se llevó el dedo a los labios, indicándole que guardara silencio. Sakab observó en silencio. Se vio que el hombre, tras marcharse, le dijo algo a su acompañante y ambos entraron juntos al baño. Al lo siguió. Luego, el primer hombre se marchó de nuevo y se sentó en silencio, observando la situación. 10 minutos después, el segundo hombre se fue caminando como un zombi. Al llamó a Sakab y salieron. Al pasar junto a los dos hombres, Al chasqueó ligeramente los dedos. Sopló una brisa y ambos se estremecieron. ¿Por qué de repente sentí un escalofrío? Debe ser algo psicológico. O tal vez esa gente de la Santa Iglesia nos está vigilando. Los dos no le dieron mucha importancia y lo dejaron pasar. Al y Sakab alquilaron 2 habitaciones en una pensión cercana. Al empezó a pensar qué hacer. Con esa secuencia de acciones, utilizó la ilusión para controlarlos con éxito a ambos y finalmente comprendió lo que estaba sucediendo. Todo comenzó hace un año. Fuka, el padre de Sakab, encontró un tesoro dejado por un antiguo linaje en el bosque del confinamiento. Corriendo un gran riesgo, logró esconderlo de todos y llevarlo a su familia. Desafortunadamente, el peligro acechaba en su propio hogar. Su hermano menor, Akifu, tío de Sakab, estaba cegado por la ambición y quería entregarle un arma del tesoro a su propio hijo. Para él, Sakab no era más que un niño que no entendía nada, y dejarle algo así sería un desperdicio. El abuelo de Fuka y Sakab había actuado en secreto y decidió sellar el arma, dejándola sin dueño. Así, resentido pero sin la fuerza para enfrentarse a su padre y a su hermano, Akifu buscó ayuda externa. Convenció a la Santa Iglesia y a las ramas secundarias de la familia utilizando el artefacto y el tesoro como cebo. En resumen, fue una conspiración. Fuka y su padre, indefensos ante la presión de las 3 fuerzas, fueron finalmente derrotados y murieron en territorio familiar. Lo extraño fue que el tesoro estaba allí, pero el artefacto más importante no fue encontrado. Tras la cooperación, Akifu cambió de actitud, entregó el 10% del tesoro a la Santa Iglesia y les ordenó marcharse. Él y Luo Yuan, líder de la rama secundaria, tomaron el control de la familia Bat. Esto hizo que la Santa Iglesia se mostrara menos dispuesta a actuar de forma temeraria. La historia debería haber terminado ahí, pero hace 3 meses comenzaron a circular rumores en la familia de que el artefacto se había manifestado y que solo la sangre de un pariente directo podía abrir el sello oculto. Se desconocía si esto era cierto. El líder y la familia lo intentaron, pero no hubo respuesta.
En el momento crítico, Akifu recordó a su sobrino, que había huido durante la confusión. Su sangre seguramente sería de gran ayuda. Por lo tanto, se mantuvo vigilante cerca de la tienda Fuka, aunque las esperanzas eran escasas. En cuanto a la Santa Iglesia, observaban los extraños movimientos por curiosidad. Tras comprenderlo todo, Al suspiró levemente. Pensó para sí mismo. Bueno, gracias a los grandes cambios que ha habido en Sakabe este último año, no lo reconocieron en la puerta. Parecía necesario ir a conocer al nuevo patriarca, Akifu. Capítulo 175. Al día siguiente, Al llevó a Wasimodo de vuelta a la tienda de Fuka. Por casualidad, era el mismo empleado de ayer. Aunque sabía que eran gente pobre, no podía descuidar su servicio. Señores, ¿les gustaría hoy? Ilusión. Antes de que terminara de hablar, Al usó el reino de la ilusión para controlarlo directamente. No tenía paciencia para conversaciones sin sentido. La mirada del asistente se volvió vacía al instante y su expresión, apática. De acuerdo. Llévenos al cuarto piso, y dense prisa, ordenó Al. El hombre que tenía delante era solo un humano y cayó en la trampa sin oponer resistencia. Esta familia de murciélagos era bastante astuta. Sabían cómo reclutar humanos para que trabajaran para ellos. Si no fuera porque Akifu había buscado activamente su cooperación un año antes, exponiendo la tienda Fuka a la secta sagrada, probablemente nunca se habrían dado cuenta. En una calle comercial tan concurrida, ¿era la tienda de lujo situada justo en el centro la puerta de entrada al mundo de los monstruos? Sí. El asistente asintió rígidamente. Bajo la guía del empleado, lograron llegar al cuarto piso. Gracias al carácter noble de Al, nadie sospechó nada y avanzaron sin obstáculos. Estimados invitados, por favor tomen asiento. Hoy tendremos nuestra pequeña subasta semanal, gracias a todos por su presencia. Tan pronto como llegaron al cuarto piso, vieron a un maestro de ceremonias en el escenario escupiendo y gritando apasionadamente. Señor, esta es la especialidad de Fuka. El cuarto piso es una casa de subastas. Hay sesiones pequeñas todas las semanas y todos los meses. Cualquier objeto que posea puede traerse aquí para ser subastado. Por lo tanto, para las familias numerosas no son más que baratijas sin importancia, pero para las familias pequeñas pueden costar la mitad de la fortuna familiar. Y más. Quasimodo se acercó y le explicó la situación a Al en voz baja. Justo cuando iba a continuar, Al levantó la mano y lo detuvo. Alzó la vista y se encontró con una mirada directa. En la ventana del palco número 8, un hombre con frac y rostro pálido mostró sorpresa al cruzar sus miradas. El hombre le sonrió a Al y luego desvió la mirada. Al vio que apartaba la mirada y también la desvió, indicándole a Quasimodo que guardara silencio. Siguieron al encargado hasta el palco 31, el peor de todos. Sin embargo, las instalaciones eran bastante completas y permitían ver con claridad los objetos expuestos en el escenario. Señor, hace un momento. Después de que se sentaron, el asistente permaneció inmóvil en la puerta, permitiendo que Quasimodo hablara. Ese tipo de antes no es fácil de controlar, parecía que podía oír nuestra conversación. Al se recostó en el sofá y habló con naturalidad. Lo reconocí. Oh. Es el mayordomo de mi tío Akifu, y también su mano derecha. Nació con un oído extraordinario. Por suerte, este lugar está completamente insonorizado, de lo contrario, seguro que oiría lo que decimos. ¿Existe algo así?, preguntó Al, inmediatamente interesado. Si existía, ¿era un mutante? Eso ayudaría enormemente a completar la misión. Sí. De acuerdo. Entonces, ten cuidado con tus acciones de ahora en adelante. Por cierto, seguiré explicando. Todo aquel que viene a esta sala es un monstruo, porque la subasta de nuestra familia es la que tiene mayor credibilidad y garantía. Por eso, en esta zona, solo se celebra nuestra subasta. Al final de cada año, se celebra una gran subasta donde se reúnen los tesoros más valiosos. Asisten muchas familias prominentes. Cualquiera que tenga dinero puede acceder a esta caja 31. En cuanto a las otras 30, son fijas. Originalmente, la caja número 1 pertenecía a mi padre y era la más valiosa de todas, utilizada habitualmente para pujar por reliquias que la otra parte no quería vendernos en negociaciones privadas. Pero, a juzgar por su aspecto actual, el palco número 8 de mi tío debe ser el más prestigioso. Quasimodo habló con furia contenida en su voz. Al miró al número 8, la silueta en la ventana ya había desaparecido. ¿Tu tío solo tiene un hijo? Sí, solo tengo un primo. Tenemos una larga esperanza de vida, pero por alguna razón, nuestra capacidad reproductiva es escasa. Es difícil tener hijos, así que cuando nace uno, se le mima y se le trata como a un tesoro. Al examinó a Quasimodo de arriba a abajo con la mirada. Entonces tu padre tuvo suerte, no solo tuvo un hijo, sino uno con tan buen linaje. Mediante la observación, confirmó que el potencial de Quasimodo iba mucho más allá de lo que indicaba el sistema. El hecho de que hubiera controlado a todos los monstruos subordinados simplemente con sus estados de ánimo ya demostraba que no era ningún ingenuo. Poseía una mano firme, algo que había aprendido recientemente. Si Al no hubiera visto el lamentable estado de Quasimodo hacía medio mes, no habría creído que se trataba de la misma persona. Por lo tanto, una subasta de este calibre no justifica el viaje personal de tu tío. Envió a un confidente para que vigilara, así que el de la caja 8 debe ser tu primo. Al esbozó una sonrisa juguetona, qué coincidencia. Señores, la subasta de hoy comienza ahora. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 176. El tiempo transcurría lentamente y la subasta continuaba. Al yacía perezosamente en el sofá, sin siquiera mirar el escenario. Primero, porque no le interesaba, y segundo, porque no tenía dinero. Además, habían venido a saquear, ¿cómo iban a pagar? ¿Y Quasimodo? Siguió fielmente todo el proceso de la subasta, al fin y al cabo, era la primera vez que veía algo así. Finalmente, la subasta terminó. Cuando casi todos se habían marchado. Vamos. Al se levantó del sofá. Ya vamos a regresar. Quasimodo no entendía. Claro que no. Podemos ir a saludar a tu primo, ¿quién sabe? Quizás acepte dejarnos entrar. Al estaba decidido, no quería demorarse más, tenía que ir hoy mismo al territorio de los murciélagos. Todo está bien.
Caminaron tranquilamente hacia el camarote 8, y el camarero, Al simplemente lo despidió. De todos modos, no recordaría lo que había pasado ese día. Quasimodo lo siguió. Al llegar a la puerta del camarote 8, Al se dispuso a abrirla directamente. Para su sorpresa. Hacer clic. La puerta se abrió antes. Estimado cliente, ¿desea algo? Quien abrió la puerta no era otro que el mayordomo, Volov, con su habitual rostro pálido. Nada especial, solo quería hacer una visita. Soy el portavoz del patriarca de la familia de murciélagos en el mundo exterior. ¿Puedo ayudarle en algo? Volov ya mostraba cierta hostilidad. Le sorprendió que Al se hubiera fijado en su mirada, pero no le dio mayor importancia. Sin embargo, ahora que conocía la identidad del dueño de ese palco VIP y seguía acercándose, era señal de malas intenciones. ¿Y si te dijera que insisto en entrar? Al lo miró con una sonrisa. Lo siento mucho. Ilusión. Justo cuando Volov estaba a punto de pedir refuerzos, Al creó una ilusión de nivel medio. Para alguien con tanta fuerza, controlarla requería tiempo de preparación. Esas ilusiones instantáneas estaban reservadas para personajes insignificantes, como ese despistado asistente humano. Descubrió que esta técnica era infalible, siempre funcionaba, sin excepción. Solo la expresión de Volov delató una breve lucha antes de que su mirada se perdiera. Mayordomo. Sí. ¿Quién está ahí dentro? El hijo del amo, el pequeño joven amo, está ahí dentro. ¿Y quién más? Nadie más. Vaya confianza. Si Al no creyera que la fuerza de Volov era incluso superior a la de Drácula, dudaría de la cordura de Akifu. Muy bien, sácalo y llévanos a tu territorio. Sí. Volov entró y se produjo un breve diálogo dentro. Después, Volov reapareció en la puerta, seguido de un chico. Al marcharse, el chico miró con confusión a Al y Quasimodo. Su mirada se detuvo un instante más en Quasimodo antes de volver a mirarlo. Sabía que había cosas que no debía preguntar. Sí, podemos ir. El rostro de Volov permaneció pálido, lo que ayudó a disimular su expresión apática. Vamos, le ordenó Al para que abriera el camino. Quasimodo iba detrás, con Safu, el hijo de Akifu, al final. Safu se sorprendió por la actitud de Volov, pues rara vez lo veía tan respetuoso con alguien que no fuera su padre. Además, le parecía haber visto antes a aquel hombre, que no parecía mucho mayor que él, pero en ese momento no recordaba dónde. Llegaron a un lugar escondido, frente a una pared común y corriente. Volov pulsó 3 puntos específicos y, de repente, apareció algo parecido a un lector de tarjetas. Sacó una tarjeta de cristal transparente y la deslizó. La pared se retrajo, lo que le recordó a Al el Hotel Transilvania de Drácula. Algunos diseños eran, en efecto, similares. Siguieron a Volov hasta el ascensor, que bajaba directamente. Quasimodo. Puedes actuar. Tan pronto como entraron en el ascensor, Al le dijo a Quasimodo, que estaba sentado a su lado. ¿Quasimodo? ¿Qué? Tú eres. Antes de que pudiera terminar la frase, Safu quedó inconsciente. Ah. No vas a matarlo. Al lo miró con interés. Aguantar tanto tiempo y aún así tener el autocontrol para no matar, o era un santo o tenía otros planes. Sí. Aunque ahora mismo me muero de ganas de matarlo, podría servir como moneda de cambio. Si no, creo que al Dr. Singe le encantaría este espécimen de prueba. Quasimodo alzó la cabeza, mostrando una sonrisa inocente. Al le dedicó una mirada de aprobación. Mientras tanto, Volov, quien originalmente tenía la tarea de proteger a Safu, permanecía impasible en el ascensor, escuchando la conversación sin moverse. Era como si Safu no tuviera ninguna relación con él. Timbre. La puerta del ascensor se abrió. Volov nos guió a través de un túnel subterráneo bastante peculiar. Señor, aún nos llevará unos 10 minutos caminar hasta llegar al territorio, le dijo Quasimodo a Al, mientras cargaba a Safu. Al frunció el ceño. No, eso fue demasiado lento. Viento. Capítulo 177. Bajo el control de Al, el trayecto que normalmente duraría 10 minutos se redujo a 5. Cruzaron el pasaje secreto y llegaron a un bosque, otro bosque. ¿Acaso estos monstruos no podían variar el paisaje, y la gente de la secta sagrada no pudo descubrir esto? Al sentía cada vez más que la secta sagrada no tenía razón de ser, todos eran inútiles. Volov estaba a punto de seguir abriendo camino, pero Al lo detuvo. Miró a Safu, que estaba en manos de Quasimodo. Parece que tenemos que despertar a tu primo. Al chasqueó los dedos y, de repente, apareció un charco de agua delante de Safu, que le golpeó la cara con fuerza. Tos, tos, tos. Safu se atragantó. Tú, ¿quién eres? ¿Qué quieres hacer? Volov, ¿por qué los trajiste aquí? Safu despertó y vio a Quasimodo a su lado y a Volov detrás de Al. Por un instante se desplomó, sin saber qué hacer. Lo único que pudo hacer fue gritar para intentar contener su miedo y, al mismo tiempo, comprobar si alguien vendría a rescatarlo. La traición de Volov fue totalmente inesperada. Dejó de pensar y solo quiso correr a casa para contarle a su padre lo sucedido. Nosotros, no queremos nada más que un saludo amistoso. Al caminó hacia ella, paso a paso. ¿Tú crees que ganaste solo porque hiciste que Volov te traicionara? Te lo digo, mi padre. Gritó Safu, intentando armarse de valor, pero fue inútil. Retrocedió instintivamente, pero Quasimodo le bloqueó la vía de escape. Ilusión. Siguiendo el mismo procedimiento, la mirada de Safu también se volvió apática. Al le había dado a Quasimodo la oportunidad de vengarse. Como no quería que Safu muriera tan pronto, el chico se convertiría en un peón en el tablero de ajedrez. Al ver la cobardía de Safu, que no era ni de lejos tan valiente como la de Quasimodo en su primer encuentro, Al comprendió por qué su padre no le entregaría ninguna reliquia sagrada. Probablemente se las robarían en una semana, o tal vez él mismo se las entregaría sin oponer resistencia. Muy bien. Sigue guiando el camino. Al le ordenó a Volov. Sí. Señor, espere. Siento que algo anda mal con este bosque que tenemos detrás. Siento que algo dentro de mí me llama, me pide que vaya allí. Oh. Al oír las palabras de Quasimodo, Al miró con curiosidad el bosque, no sintió nada extraño.
Quizás eso era lo único extraño. Después de todo, podía presentir el peligro en el bosque de Drácula, pero no sentía nada en este. Este bosque fue maldecido por los ancestros. Normalmente nadie puede entrar, por eso está desierto, explicó Quasimodo, al notar la confusión de Al. Eso aclaró las cosas para Al. Pero incluso con una maldición, la gente de la secta sagrada no pudo detectarla. Inútiles. Entonces, ¿estás diciendo que tu padre podría haber sellado el objeto en este bosque? Sí. Volov. Sí. ¿Dónde buscaste la reliquia? ¿La buscaste por todas partes? Bajo el liderazgo del maestro, registramos todo el territorio del clan, pero no encontramos nada. ¿Ni incluido ese bosque? Incluido ese bosque. Al miró a Quasimodo, quien parecía convencido. Su padre debía de ser realmente poderoso. Este tipo de invocación dirigida únicamente a un linaje específico era muy difícil de realizar. Después de todo, su primo compartía la misma sangre. Ser capaz de distinguirlos también era extraordinario. Muy bien, Quasimodo, echemos un vistazo. En cuanto a ustedes dos, cuando regresen, actúen con normalidad, sin cometer ningún error. Ilusión. Al dijo que, a partir de ahora, no podía llevarlos consigo, pues Akifu podría sospechar, sobre todo en ese momento. Aprovechó la oportunidad para intensificar la ilusión y evitar que despertaran prematuramente. Así, el efecto duraría exactamente un día. Un día bastaría. Sí, respondieron ambos al unísono. Tras la orden, ambos se dirigieron al castillo ancestral de la familia, como si nada hubiera pasado. Salvo por la mirada perdida en ocasiones y una expresión algo apática, todo parecía perfectamente normal. Tras aclarar esto, Al miró a Quasimodo. Quasimodo asintió. Señor, sígame. Entonces se dirigió hacia el bosque, o mejor dicho, hacia lo que le dictaba su corazón. Al lo siguió. Estaba ansioso por ver qué habilidad poseían estas dos grandes figuras que comandaban la familia de los murciélagos para crear un sello tan interesante. También quería ver qué clase de reliquia sagrada sería. Los dos grupos de personas caminaban ahora en direcciones opuestas. Capítulo 178. Hemos llegado. Aquí está. Sin que nadie supiera cuánto habían caminado, Sakaf se detuvo de repente. Al percibió su entorno y se dio cuenta de que todo estaba en orden, sin ninguna anomalía. Esto hizo que Al lo mirara con más respeto, ya que no era fácil lograr tal nivel de ocultación. Pensándolo bien, en tantas películas, cuando se mencionaba un sello, siempre había gran expectación. Aunque no fuera visible desde fuera, siempre quedaban pistas que impulsaban la trama. Sin embargo, este sello era tan perfecto que, si Sakaf no hubiera hablado, Al habría seguido adelante. ¿Cómo puedes estar seguro? No lo sé, la emoción inicial desapareció al llegar, pero siento que este es el lugar. Sakaf habló con firmeza. Al se llevó la mano a la frente. De acuerdo. Busca algo extraño por aquí. Sí. Sakaf asintió y comenzó a explorar los alrededores con impaciencia. Mientras Sakaf investigaba, Al aprovechó para consultar el sistema. Mumu, ¿cuál es la situación aquí ahora mismo? Maestro, este lugar es un poco especial. Tal como sospechaba. Las palabras del sistema confirmaron la intuición de Sakaf al pie de la letra. ¿Y cómo puedo encontrar lo que quiero? Es muy sencillo. Aunque este tipo de sello está bien oculto, el método para romperlo también es simple. Basta con encontrar el mecanismo correspondiente o utilizar algún método especial que cumpla ciertas condiciones para descifrarlo fácilmente. ¿Mecanismo? Según lo que dijo Volov, este lugar ya debe haber sido registrado minuciosamente. Al entrecerró los ojos y miró a Sakaf, formulando una hipótesis. Sakaf. Señor, ¿encontró algo? Al oír la llamada de Al, Sakaf acudió corriendo. No, ahora colócate exactamente donde estabas antes e intenta hacerte un corte en el dedo. Ah. De acuerdo. Aunque confundido, Sakaf obedeció de inmediato. Por su parte, Al reflexionó en silencio sobre cómo podía existir en la cultura occidental la idea de gotas de sangre. Le parecía absurdo y sospechaba que no era el método adecuado, imaginando que debía haber otro. Sin embargo, Sakaf retomó su tarea donde la había dejado y sacó un cuchillo de aleación ligera que llevaba consigo. Era un arma forjada por el Dr. Singe, extremadamente afilada, capaz de perforar incluso la piel de monstruos comunes. Maricón. Con un leve dolor, la sangre comenzó a gotear del dedo de Sakaf, cayendo gota a gota. Pasó un segundo, luego 5 segundos, luego 10 segundos, luego 30 segundos, luego 1 minuto. Vale, este método no funciona. Mumu, hay otro. Al ya había descartado esa idea y estaba a punto de volver a preguntar al sistema. Fue entonces cuando, sobre la hierba a los pies de Sakaf, especialmente donde había caído la sangre, el verde comenzó a desvanecerse. Solo quedó tierra desnuda, que empezó a extenderse desde Sakaf hacia los alrededores, mientras su herida sanaba sin que nadie se diera cuenta. Finas y diminutas gotitas de sangre se condensaban en el aire, mientras que más esferas de sangre brotaban continuamente del suelo. Los ojos de Sakaf se abrieron de par en par, jamás había visto nada tan extraño. A decir verdad, Al también estaba sorprendido. ¿Acaso reconocer a un maestro o verificar una identidad mediante la sangre no debería ser algo propio de las tradiciones orientales? Parecía que este mundo también tenía muchas peculiaridades. La tierra continuó desertificándose y la hierba desapareció a una velocidad imperceptible a simple vista. Finalmente, tras extenderse por unos 10 metros cuadrados, el fenómeno cesó. Las gotas de sangre en el aire mutaron, entrelazándose sin cesar hasta que parecieron formar dos rostros. Al se mantuvo alerta, listo para retirarse con Sakaf ante la menor señal de peligro. Era la primera vez que se enfrentaba a algo tan siniestro y debía estar preparado. Inesperadamente, Sakaf, que acababa de sufrir una conmoción, rompió a llorar. Al ver esto, Al comprendió lo que estaba sucediendo. Padre, abuelo, todos ustedes. Sakaf llamó, temblando. Hijo mío, me alegra mucho que hayas encontrado este lugar. Jaja, no esperaba menos de mi buen nieto. Intercambiaron recuerdos durante unos 5 minutos. De repente, Fuka dirigió su mirada hacia Al. Era aterrador, imagínate un rostro hecho completamente de sangre mirándote fijamente. Daba escalofríos. Padre, este es mi maestro. Él fue quien me trajo de vuelta a las tierras del clan.
Sakab explicó rápidamente, al notar la mirada de su padre sobre Al. Lo entiendo, asintió Fuka. Ya que salvaste a mi hijo, te entregaré el artefacto sagrado. Mi única condición es que mi hijo permanezca con vida y no sufra ningún daño. No hay problema. Al asintió con la cabeza. Así que, podrás recogerlo en un rato. Aparte de este sello exterior, no hay peligro en el interior. Ese dispositivo no es apto para ser utilizado por los miembros de nuestra familia de murciélagos, así que no dudes en llevártelo. Hijo mío, adiós. Debes crecer y volverte fuerte. Hubo otra emotiva despedida. Finalmente, el padre y el abuelo de Sakab volvieron a transformarse en agua de sangre. Al fue rápido y recogió una pequeña muestra. Al analizarla, vio que no era sangre mutante, lo cual fue una lástima. El agua de sangre que flotaba en el aire cubrió el suelo bajo los pies de Sakab y se extendió por toda la tierra. Al comprendió entonces que no podía manipular el elemento tierra de ese lugar, necesitaba encontrar la manera de desarrollarse en todas las áreas. Mientras tanto, en el antiguo castillo de murciélagos, Chifu hablaba con alguien sobre cómo encontrar el artefacto sagrado. De repente, sintió algo y miró hacia el bosque donde se encontraba Al. Se disculpó con la persona que tenía delante y salió de la habitación. ¿Dónde está Bolov?, preguntó Chifu a un sirviente. El mayordomo está con el joven amo. Llámenlo, pídanle que traiga hombres y esperen allí abajo. Luego, busquen la manera de distraer a la persona que está adentro. Ah, y llamen también a Johnny, el líder de la rama lateral y anciano. Necesitamos ir al bosque. Sí. Mientras Chifu caminaba, la comisura de sus labios se curvó involuntariamente. Mi querido sobrino, por fin has vuelto. Capítulo 179. Lentamente, un pedestal rojo oscuro apareció ante Sakab, con un hueco en el centro. Sakab reaccionó de inmediato, sacó un anillo del bolsillo y lo colocó en su sitio. El suelo bajo sus pies comenzó a hundirse como un ascensor, mientras que una capa de hierba al otro lado cubría el hueco. El lugar se oscureció y la tierra sobre ellos se extendió, bloqueando por completo el camino por el que habían venido. Al asintió, esos dos viejos zorros habían creado muchos artilugios elaborados. Descendieron lentamente y, tras unos minutos de oscuridad, divisaron la luz. Ante ellos se extendía un corredor vacío, donde las antorchas de las paredes se iluminaban con tenues llamas azules a medida que avanzaban. Al presintió algo, intentó percibir su entorno de nuevo y se percató de que todo estaba bloqueado, ya no podía sentir ningún elemento natural. Ni siquiera podía controlar las llamas azules de las antorchas. Al percatarse de este fenómeno, Al se puso inmediatamente en alerta. Aunque Fuka había dicho que no había peligro, confiar su vida a otros no era algo habitual en Al. Al ver la reacción de Al, Sakab también se puso alerta. Era la primera vez que lo veía con esa expresión seria, en lugar de su habitual actitud relajada. Caminaban despacio, el camino ya era largo, y con su precaución, el tiempo parecía transcurrir aún más lentamente. En el exterior, Chifu llegó al lugar con sus hombres. Patriarca, ¿encontró alguna pista? Johnny estaba con Chifu junto con algunos miembros de la élite familiar, unas 20 personas. Entre ellos estaba Bolov, mientras que Safu se quedó en casa. Compruébalo tú mismo. Chifu los condujo al lugar donde Sakab había estado antes. ¡Qué fuerte olor a sangre! Johnny percibió de inmediato el olor metálico en el aire. Y lo más importante, sintió una presión irresistible, una presión de linaje. El linaje principal era superior al secundario. Mirando disimuladamente a Chifu, Johnny también anhelaba el artefacto sagrado para no tener que temerle más a ese maldito patriarca. Prometían el regreso a la familia, pero hablaban de integración, pura hipocresía. Los demás también se sorprendieron al descubrir que los rumores eran ciertos. Algunos seguían sin saberlo. Bolov. Chifu llamó. Sí. Te escucha para ver si hay algún movimiento por aquí. Bueno. Bolov, con el rostro pálido, salió de entre la multitud y se detuvo donde Sakab había estado, cerrando los ojos. Nadie se atrevió a decir nada, pues la habilidad de Bolov era conocida por todos. Tras unos minutos, Bolov pasó de estar de pie a agacharse y finalmente se tumbó completamente en el suelo. Estaba confirmando algo hasta que por fin se puso de pie. Y luego, preguntó Chifu apresuradamente. Hay movimiento ahí abajo, respondió Bolov con su tono habitual. ¿De verdad? Johnny sonrió radiante de alegría, lo que llamó la atención de Chifu, quien le lanzó una mirada de reojo. Bolov, te pregunto, ¿hubo alguna anomalía hoy? Chifu se preguntó de repente cómo ese grupo pudo haber entrado. No, sí que la hubo, dijo Bolov con expresión de lucha interna. ¿Sucedió o no? Chifu frunció el ceño, tenía plena confianza en su gran general. Sí, hubo una anomalía, uff. Bolov gritó repentinamente de dolor, se agachó en el suelo y comenzó a sudar profusamente. ¿Qué pasó? Chifu presentía que algo no andaba bien. Ha habido una invasión. Bolov jadeó al hablar, como si se hubiera liberado de una ilusión. ¿Qué dijiste? Interrumpió Johnny. Un hombre, acompañado del hijo del antiguo patriarca, irrumpió en el lugar. Y este hombre tiene el poder de controlar a los demás. Yo mismo fui controlado por él y solo ahora he logrado liberarme. Bolov habló, con el corazón aún acelerado, sentado en el suelo, habiendo perdido toda su compostura inicial. Los nativos de este mundo jamás habían sufrido ataques mentales ni habían visto magia. Ante un enemigo cuyas capacidades eran desconocidas y que podía arrebatarle la vida en cualquier momento, ¿quién no sentiría miedo? Bolov era solo un monstruo murciélago que había vivido cientos de años con sabiduría y algunas habilidades. Frente a la magia, eso no bastaba. Igual que Al, que casi cayó en trampas al encontrarse con ilusiones por primera vez, de no ser por el sistema. ¿Qué dijiste? Chifu, sorprendida, quiso preguntar más, pero Bolov se desmayó. Romper una ilusión mágica de nivel intermedio no era sencillo, como Bolov desconocía el método correcto, su ánimo se vio gravemente afectado. Al ver a su fiel mayordomo en ese estado, Chifu se enfureció. Apretando los dientes, ordenó, lleven al mayordomo de vuelta sano y salvo. Johnny, tendremos que usar el último papel mágico de búsqueda. Bueno. Capítulo 180. ¿Qué es esto? Tras recorrer todo el camino, finalmente llegaron al final.
Llamas azules resplandecían, iluminando una puerta de piedra al final del pasillo. Allí estaban grabados unos caracteres torcidos que Al no pudo descifrar. Sin embargo, Sakab dio un paso al frente, como si estuviera fuera de control, murmurando palabras que Al tampoco entendió. Al instante siguiente, con un fuerte golpe, la puerta de piedra comenzó a abrirse lentamente hacia arriba. Señor, esta es la tumba de un antiguo vampiro. La contraseña que acabo de usar la puso mi padre, en un antiguo dialecto de murciélago. ¡Qué suerte! Si no hubiera habido un miembro de la familia de los murciélagos en este viaje, Al temía quedar atrapado allí para siempre, pero de verdad habían encontrado la tumba de un vampiro. Interesante. ¿Qué hay dentro? No lo sé, la puerta solo requería la contraseña. Bueno, pues entraremos a ver. Al tomó la delantera y entró con Sakab. Se dio cuenta de que el sello solo servía para ocultar el pasadizo secreto. Al llegar a la tumba del vampiro, pudo sentir de nuevo los elementos del exterior, aunque aún había cierta opresión. Dentro, todo estaba oscuro, en contraste con el ambiente iluminado del pasadizo. Caminaron un poco más y el lugar comenzó a iluminarse, hasta que divisaron una habitación de tamaño mediano. Patriarca, anciano, aquí está el papel de búsqueda mágica. Alguien vino rápidamente del castillo y entregó un pergamino. Chifu lo alzó en brazos y le preguntó, ¿cómo está mi hijo? El joven amo sigue confundido, pero el mayordomo le dijo que estaría bien en un día, informó el hombre. Lo entiendo. Chifu suspiró aliviado, era su único hijo y nada podía salir mal. Abrió el pergamino mientras Johnny comentaba a su lado. Patriarca, ¿acaso este papel mágico no tiene un alcance limitado? De lo contrario, ya habríamos encontrado al niño que se escapó. Sí, pero no pueden escapar de este continente. Mientras estén aquí, no importa dónde, solo escriban su nombre y los encontraremos. Chifu sonrió, se mordió el dedo con sus colmillos y escribió el nombre de Sakab en el pergamino. La sangre de origen facilitaría que el pergamino encontrara su camino. La sangre en el pergamino desapareció lentamente y Chifu lo soltó. El papel se elevó, comenzó a arder desde los bordes hacia el centro, y las cenizas que caían formaron un círculo. Cuando el pergamino terminó de arder, las cenizas comenzaron a flotar hacia el sur. Chifu vio esto y agitó la mano. Vamos, vámonos al sur. Siguió las cenizas que flotaban en el cielo. Johnny hizo una señal discreta a sus subordinados antes de seguirlo. Luego, los miembros de élite de la familia de murciélagos lo siguieron. Señor, ¿qué clase de lugar es este? Al entrar en la habitación de piedra, Sakab exclamó sorprendido. Al no le prestó atención, prefiriendo observar primero su entorno. A la tenue luz de las velas, Al logró distinguir la habitación. Todos los muebles parecían pertenecer al siglo anterior o incluso a uno anterior. En su época debieron ser lujosos, lo que indicaba que el propietario original era un noble. Al percatarse de que había otra habitación, Al avanzó. Sakab, al ver que Al no respondía, comenzó a explorar el lugar por su cuenta. Al entrar en la siguiente habitación, Al se dio cuenta de que era diferente del exterior. Los muebles de afuera estaban cubiertos de una gruesa capa de polvo, mientras que adentro había muy poco. Si no se equivocaba, esa era la habitación donde se guardaban los tesoros. Desafortunadamente, ya estaba vacía. Señor. Venga a ver esto rápido. Gritó Sakab desde afuera. Al corrió inmediatamente a comprobarlo. Afuera, Sakab señalaba un ataúd entreabierto mientras retrocedía lentamente. Maldita sea. Al pensó que algo andaba mal. ¿Acaso el vampiro no estaba muerto? Se sabía que los vampiros solían dormir en ataúdes y solo salían cuando era necesario. ¿Podría ser este el caso? Al acercó a Sakab y fijó la mirada en el ataúd entreabierto, con la magia ya preparada en sus manos. ¿Qué viste? Preguntó Al, frunciendo el ceño. Vi a una chica. ¿Una niña? Señor, se está sentando. Gritó Sakab de repente. Al se dio la vuelta y vio el ataúd completamente abierto. Una hermosa muchacha se incorporó, abrió los ojos, miró a Al, que estaba de guardia, sonrió y dijo, maestro. Buenos días. ¿Qué? Al casi desató la magia que tenía en sus manos. Miró a la chica, sin comprender la situación. ¿Quién eres? ¿Por qué me llamas amo? Al frunció el ceño, sin romper el hechizo. No lo sé, alguien en mi cabeza me dijo que lo hiciera. En mi cabeza. Mumu. Maestro, esto no fue culpa del sistema. Mumu habló de inmediato, incluso antes de que Al preguntara. ¿No era el sistema? Ah, mira este libro, parece que es para que lo lea el maestro. La chica le entregó un cuaderno. Al se acercó y lo tomó, manteniéndose alerta. La chica mantuvo una sonrisa inocente, indiferente a su precaución. Al retrocedió y comenzó a hojear el libro. ¿Esto es, el diario de un vampiro? Capítulo 181. ¿Cómo te llamas? La vampira parpadeó y, sin molestar más a Al, que estaba leyendo el diario, le preguntó a Sakab, que estaba de pie junto a ella. Soy Sakab. Este caballero es mi jefe, se llama Al. Como Al no puso objeción, Sakab comenzó a conversar con el vampiro. Ah, así que eres seguidor del maestro. Hola, mi nombre es. Te llamas Gimei. Al cerró el diario y terminó la frase por ella. Gracias, maestro, por darme un nombre. De ahora en adelante, mi nombre será Gimei. Gimei sonrió y aceptó el nombre de inmediato. Al la miró con expresión compleja. A través del diario, descubrió que era una vampira de más de 1000 años. Originalmente una vampira gravemente herida al borde de la muerte, se había escondido allí para recuperarse. Sin otra opción, tomó una droga prohibida. Era una medicina que ni siquiera una persona entre 100 millones sobreviviría. Sorprendentemente, se resistió. Pero a cambio, su memoria fue borrada y la primera persona que vio se convirtió en su amo. Bueno, si Fuka hubiera tenido el valor de abrir el ataúd directamente, como hizo su hijo, no habría muerto. En fin, ya que tengo una criada, que así sea, no hay nada de malo en ello. Gimei. Vinimos buscando un arma. ¿Sabes dónde está? ¿El maestro se refiere al arma que un hombre escondió aquí? Yo sé dónde está. Gimei salió del ataúd y al finalmente pudo verla por completo. Vestía un atuendo gótico estilo Lolita negro, medias negras y zapatos de cuero negros.
Caminó en una dirección específica y golpeó un ladrillo en la pared, activando un mecanismo. Una piedra del techo comenzó a descender lentamente. Al observarla más de cerca, se pudo ver un delgado cable de acero. Al se acercó, sobre la piedra había una caja negra. La abrió. Din. Se ha detectado un arma de alto nivel, llave espada vampírica. Increíble. Un arma de primera categoría, la llave espada vampiro. Originalmente una simple llave espada, fue perfeccionada continuamente por una vampira con su propia sangre, transformándola en un arma vital. Siglos de perfeccionamiento dieron como resultado esta arma. Felicitaciones al anfitrión por completar la misión oculta, hoja de sangre llorona. Misión oculta, hoja de sangre llorona. Requisito, encontrar un arma de alto nivel refinada con sangre. Recompensa, 5.000 monedas mágicas y desbloqueo de la tienda de nivel medio en el sistema. Esto era como un regalo del cielo. Al sonreía tanto que apenas podía cerrar la boca, esta ronda le reportó 15.000 monedas de ganancia directa. Mientras acariciaba la llave espada vampírica de color rojo sangre, Al sintió una aura densa de sangre que emanaba de ella. Una fuerza de repulsión le impedía tocarla. ¿Es este el reconocimiento de un maestro? Al lo comprendió al instante. Gimei, esta es tu arma, ¿no? Al le hizo una seña a Gimei para que se acercara, desde cualquier ángulo que se la mirara, esa era su arma. MMM. Y Gimei se llevó el dedo a los labios y se acercó a Al. Sí, maestro, siento que le gustó mucho. Debe ser mía. Entonces intenta sujetarlo. Pero siento que ahora mismo no me cae muy bien. Mientras decía esto, Gimei miró inconscientemente a Al. ¿Podrías guardármelo un momento? Si el amo me lo pide, puedo sujetarlo. Gimei extendió la mano y, sin oponer resistencia, lo agarró. Realmente funciona mediante reconocimiento maestro, pensó Al. Si el espacio del sistema no estuviera bloqueado, Al podría almacenarlo allí directamente, no habría necesidad de tanto trabajo. ¿Y bien? ¿Cómo te sientes? Al miró a Gimei, que sostenía la llave espada, temiendo que el arma ancestral pudiera despertar sus recuerdos. Pero probablemente le estaba dando demasiadas vueltas. Gimei ladeó la cabeza y lo miró. Nada. En realidad no me gusta esta espada, el olor a sangre que tiene es demasiado fuerte. Qué bien. Parece que realmente ha cambiado, incluso su personalidad es diferente. Ahora, Gimei, dime, ¿cómo salimos de aquí? Eso es fácil. Y Gimei sonrió, sosteniendo la espada con la mano izquierda y llevándose la derecha a la boca. De ella emanaron una serie de extrañas notas musicales. Al estaba confundido. ¿Sistema? ¿Venden traductores de idiomas universales? No. ¿Por qué todo el mundo necesita saber idiomas diferentes? Entonces, la puerta de piedra que estaba al lado se abrió de repente, dejando ver vagamente una escalera. Maestro, este es el camino hacia arriba. Antes, solo un murciélago insensato logró abrir este lugar y conectar esta habitación secreta con otros sitios. Me di cuenta de todo esto mientras dormía profundamente, dijo Gimei. Vamos, es hora de volver, gritó Alasaka y comenzó a subir los escalones. Por cierto, esta habitación de piedra se puede destruir, ordenó Al antes de marcharse. Sí. Gimei anticipó el movimiento y atacó con su espada. Una ola de energía sanguínea en forma de media luna se desató, destruyendo por completo la sala de piedra. Te odio de verdad. Si no fuera por el maestro, jamás te habría contenido. Tras decir esto, Gimei sacó la lengua con disgusto, quejándose con la espada en la mano. Saka rompió a sudar frío, y Al se sintió algo intimidado. Sin duda, no había que subestimar a un vampiro milenario. Vamos, maestro. ¿Qué vamos a hacer ahora? Guardando la espada, Gimei le dedicó a Al una dulce sonrisa. Bueno, por suerte Gimei ahora es mi criada. ¡Qué maravilla! Capítulo 182. Rápido, síganme. Ya casi llegamos. Chifu guiaba al grupo, siguiendo las cenizas hacia el sur. De hecho, ya habían pasado por un pueblo, por suerte, era de noche y nadie los vio. Maldita sea, la gente de la Sagrada Orden podría estar vigilándonos, pensó Johnny. Pero no podía hacer nada, porque ahora solo era un anciano y Chifu era el patriarca, tenía que obedecer órdenes. Tras unos 20 minutos de caminata, las cenizas se detuvieron en un claro. Esto era muy extraño, un claro en medio de un bosque denso. Demasiado raro. Las cenizas se acumularon de nuevo en el cielo, formando un círculo que se hundió en el suelo y se desvaneció en el aire. Chifu y Johnny intercambiaron miradas. Chifu dijo con una sonrisa cruel, exprésense. Busquen algo sospechoso o pasadizos secretos. A sus órdenes, la élite de la Bat-familia se dispersó. Johnny y Chifu permanecieron en el lugar. ¿Qué opinas? Preguntó Johnny, mirando a su alrededor. No lo sé. La orden de registro es un documento muy valioso, no puede estar equivocada. Lo importante es que mi estúpido hermano parece haber estado aquí. Entonces, ¿por qué no enviaste a alguien a buscarlo con antelación? ¿Cómo iba a saber que escondería algo tan importante en un lugar como este? Preguntó Chifu, algo molesta. Bueno, buenas noches, caballeros. Una figura emergió del bosque que se extendía más adelante. ¿Qué eres tú? Chifu se sorprendió, pero Johnny le dirigió una mirada significativa. Soy yo, Chifu. ¿No te parece de mala educación dejar solo a tu socio? Aunque el trato no se haya cerrado, debería seguir siendo considerado un invitado de la Bat-familia, ¿no? La figura se fue revelando poco a poco. Vlad, este es un asunto familiar interno, no necesitamos que extraños se entrometan, dijo Chifu con calma. Aquel personaje era Vlad, el vampiro de cuarta generación, padre de Drácula y abuelo de Mavis. Hoy Chifu lo había invitado a colaborar en la búsqueda del artefacto, pero Vlad se dio cuenta de que ya lo habían descubierto. Por lo tanto, Chifu abandonó la colaboración de inmediato, enviando gente para entretener a Vlad mientras él mismo seguía el rastro. No esperaba que aquel viejo zorro también lo siguiera. Jaja, ¿en serio? Pero el viejo Johnny no me lo contó. El rostro envejecido de Vlad mostró una leve sonrisa. ¿Qué? Exclamó Chifu, sobresaltado, y al intentar darse la vuelta, sintió una profunda puñalada en el abdomen. Johnny, ustedes, guardias. Chifu se apartó inmediatamente de Johnny.
Jaja, es inútil. Mis hombres ya han eliminado a los tuyos. Muéstrense. Johnny agitó la mano. La élite de la Batfamilia regresó al lugar. La diferencia era que los subordinados de Chifu estaban siendo llevados inconscientes por los hombres de Johnny. ¿Desde cuándo se han aliado? Chifu, al ver la gravedad de la situación, intentó ganar tiempo. Aún contaba con refuerzos ocultos que llegarían pronto. Jaja, patriarca, o mejor dicho, Chifu, no intentes ganar tiempo. Vlad eliminó a todos tus refuerzos, ¿verdad? Johnny comprendió la intención de Chifu y se burló de él sin piedad. ¿Cuándo? Estallido. Justo cuando Vlad estaba a punto de responder, una criatura gigante parecida a un murciélago llegó volando desde lejos y se estrelló violentamente contra el tronco de un árbol. Ja ja ja. Parece que tus hombres no son tan buenos después de todo. Chifu se rió de la escena. De repente, una lanza apareció volando desde lejos y golpeó a Chifu de lleno en el corazón. ¿Por qué? Antes de que pudiera terminar la frase, Chifu murió. Vlad frunció el ceño. Compañero, ¿no me dijiste que tendríamos que lidiar con estas alimañas? Un murciélago aún más grande aterrizó junto a Vlad, con sangre goteando de su boca. Bella, ¿quién está aquí? Vlad frunció el ceño. Bella era su guerrera más fuerte. ¿Cómo podía estar en ese estado? Clan, clan, clan. Un grupo de personas llegó del otro lado, una tropa de paladines con armadura de plata y lanzas. El líder era un hombre apuesto y elegante, aunque irradiaba un aura de justicia, no podía ocultar cierta vulgaridad inherente. Se acercó al cadáver de Chifu, lo pisó y le arrancó la lanza que tenía clavada. Luego, pateó el cuerpo hacia un lado. Hola, ¿cómo están? Permítanme presentarme, soy Felipe, el santo hijo de la Sagrada Orden. Tengo órdenes de recuperar nuestro artefacto sagrado. Sosteniendo la lanza, Felipe miró a todos con una sonrisa. Los murciélagos gigantes se congregaron alrededor de Vlad y Bella. La élite de la familia murciélago, vinculada a Johnny, liberó a los prisioneros y se unió en torno a él. La Sagrada Orden estaba liderada por el santo hijo Philip, seguido de poderosos paladines. La familia murciélago estaba liderada por el recién nombrado Johnny. Del lado de los vampiros, Vlad y Bella iban al frente, seguidos de murciélagos gigantes heridos. ¿Un punto muerto entre tres bandos? ¿O una disputa entre dos fuerzas poderosas? Capítulo 183. No tengáis miedo, estoy aquí en nombre de la Sagrada Orden para reclamar lo que nos pertenece. Además, no estábamos cooperando muy bien antes. Si no fuera por ese idiota de Chifu, creo que podríamos haber continuado la colaboración. No es así, patriarca Johnny. Philip miró atentamente a ambos lados y sonrió. Al hablar con Johnny, intentaba manipular su estado mental. Vete al infierno. Fuka dijo que encontró esto en un lugar exclusivo para monstruos. ¿Qué tiene que ver esto con tu Sagrada Orden? Bella, al darse cuenta de que la situación era desfavorable, interrumpió rápidamente. Su bando era el más débil, si perdían el apoyo de Johnny, estarían perdidos. ¿De verdad? Philip se encogió de hombros. ¿Cómo sabes que no se inventó una mentira para engañarnos y ocultarnos algo? O mejor dicho, quizás ese monstruo se lo robó a nuestra Sagrada Orden, ¿no es así? Siempre habrá gente así entre vosotros. Sé que sois figuras honorables entre los radicales, pero no descarto la existencia de pequeños canallas que quieran romper las reglas del juego, ¿verdad? Philip observaba atentamente a Johnny, ante cualquier señal de peligro, ordenaría el ataque. Si las dos familias se aliaban, incluso esos murciélagos gigantes heridos serían un gran problema. Basta de charla. Johnny, que tenía los ojos cerrados, levantó la mano de repente. Este artefacto pertenece a los monstruos. Johnny abrió los ojos y pronunció cada palabra mirando a Philip. Vlad y Bella suspiraron aliviados. El rostro de Philip se endureció. No se esperaba que Johnny tomara esa decisión. Eran 2 contra 1. Ya que prefieres el camino difícil, no me culpes por lo que venga. Ataquen. Recuperen lo que es nuestro. Philip dio la orden con una sonrisa forzada. Adelante. Al ver esto, Bella, la murciélago gigante que odiaba a los humanos, condujo a los demás murciélagos al enfrentamiento. La élite de la Batfamilia aguardaba la señal de Johnny. Al verlo asentir, ellos también avanzaron. En un instante, la lucha se tornó caótica. La Sagrada Orden no solo tenía ventaja numérica, incluso en términos de calidad, era superior a la alianza de monstruos. Su líder, Philip, era un gran caballero de 9º nivel, y tras él se encontraban 5 caballeros de 8º nivel, el más débil de los cuales era de 6º nivel. Parecía que todo el poderío de la Sagrada Orden residía en ellos. Gradualmente, la alianza de monstruos comenzó a perder terreno. Que esto no pinta bien. Vlad, que había estado observando atentamente desde un lado, tuvo una idea. Corrió hacia los miembros de la élite Chifu que habían quedado inconscientes. Se agachó, les propinó una bofetada precisa para despertar a uno de ellos y, con los ojos brillando rojos, usó la hipnosis. Rápido, únanse a la lucha. Nuestros enemigos son esos paladines. Sí. Los ojos del hombre controlado brillaron en rojo, y al instante siguiente se unió a la batalla. Vlad repitió el proceso, despertándolos e hipnotizándolos uno por uno. Para entonces, el número de combatientes había superado al de los paladines. Jaja, eso hace que la pelea sea interesante. De lo contrario, sería muy aburrido masacrar a principiantes. Philip se rió y se unió a la batalla. Johnny, al ver que Vlad seguía absorto en la hipnosis, apretó los dientes y se adelantó para intentar sujetar a Philip. No está mal, el viejo tiene talento, dijo Philip mientras esquivaba los ataques de Johnny. ¿De verdad? ¿Qué tal si me uno a él? Una voz sonó detrás de él. ¿Qué? Philip se sobresaltó, su espalda estaba desprotegida. Puff. Recibió un golpe directo en la espalda. Vlad era casi un gran caballero de 10º nivel, y ese golpe fue tremendo. Johnny apenas había alcanzado el 9º nivel. Philip retrocedió rápidamente, alejándose de los dos. Los monstruos son criaturas despreciables y cobardes que atacan por la espalda. ¿Fuiste descuidado? ¿De quién es la culpa? Vlad simplemente se encogió de hombros, actuando como si no fuera su problema. Ustedes, Philip apretó los dientes, alzó su lanza y volvió a cargar contra ellos. Aún no se sabe quién saldrá victorioso. Ja, ja, me han picado la curiosidad.
Al ver a Philip avanzar como un loco, Johnny y Vlad se miraron con seriedad. ¿Acaso era un avance en medio de una batalla? ¡Qué valentía! Con ese espíritu, no es de extrañar que sea el Hijo Santo. Los dos bandos continuaron luchando con fiereza. Cada vez más personas abandonaban el campo de batalla debido a las graves heridas. La tierra estaba teñida de sangre, pero la lucha no cesaba. Sorprendentemente, Philip logró enfrentarse a ambos bandos él solo, manteniendo el equilibrio. De repente, Philip cometió un error y fue golpeado simultáneamente por los puños de Vlad y Johnny, siendo lanzado muy lejos. Santo Hijo. Buen trabajo, Vlad. El patriarca es poderoso. Ante esta escena, algunos celebraron y otros lamentaron. Sin embargo, Vlad y Johnny no bajaron la guardia, siguieron mirando fijamente en la dirección en la que habían arrojado a Philip. De repente, una roca gigante salió disparada hacia ellos. Los dos la esquivaron. Inmediatamente después, resonó una risa extraña. Fin del video.